Muy buenos días a todos, mi nombre es Margie, del grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad, con María y los Ángeles de Bucaramanga, y me complace acompañarlos en estos 5 minutos con el Evangelio. La palabra del día de hoy la encontramos en Lucas capítulo 9, versículos del 43 al 45. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velando de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de eso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos muestra nuevamente una de las advertencias que dio el Señor de su pasión, de lo que iba a suceder, de lo que ya estaba escrito y tenía que pasar. Muchas veces nos podemos hacer las preguntas de por qué los discípulos no se dieron cuenta no se daban cuenta de lo que el Señor quería decirles, no se daban cuenta de que alguien lo iba a traicionar y de que Él venía al mundo a morir. Pero en un contexto en el que ellos estaban, ellos no veían de esa manera, ellos no conocen el Evangelio como nosotros lo conocemos, ellos no tuvieron la manera de ver todo el panorama completo, de saber lo que ya estaba predestinado como nosotros. Para ellos era imposible o un poco extraño que alguien que venía a salvarlos, alguien que estaba predestinado para salvar y salvar a su pueblo, lo fuese a hacer de esa manera, muriendo, acabando con todo. Entonces, ahora viene una pregunta que yo creo que muchas veces nosotros como católicos nos hacemos, y es: ¿por qué si Jesús o Dios sabía que todo esto iba a suceder, sabía que Él iba a morir, aún así decidió permitir que pasara? Pongamos en el puesto de un padre. Es como decir que un papá no va a permitir que su hijo nazca por el simple hecho de que sabe que algún día va a morir. Dios, aún sabiendo que eso era lo que Él venía, que era lo que Él quería, que era la única salvación que nosotros teníamos después de tanto pecado que habíamos cometido, decidió mandarlo. Y mandó a su Hijo, Jesús, que aún sentía como usted y yo, sentía tristeza, sentía hambre, sentía rabia, que aún así, sintiendo todo eso, le permitiese saber lo que le iba a suceder, le permitiese saber el dolor que iba a tener, le permitiese todo. Y aún así, con tal amor, Jesús nos miraba frente al madero de la cruz. Y no solo eso, sino nos miró desde mucho antes. Desde que nació y desde que fue creciendo, Él sabía que su vida iba a ser predestinada a eso, a morir por nosotros, morir por amor. Y aún sabiendo esto, cada cosa que hacía, cada paso que daba, lo hacía y lo daba con amor, por usted que está escuchando esto, por mí y por todas aquellas personas que están en este mundo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor, lo hizo por nosotros, lo hizo porque hoy usted y yo estuviésemos aquí en este lugar. Ahora yo le hago a usted una pregunta. Si fuese usted el que supiera que va a morir, ¿no haría lo que fuese por evitarlo? ¿No haría lo posible por tratar de alejarse de ese momento con tanto sufrimiento? Pues Jesús, aún haciendo eso, sabiendo eso, dejó su egoísmo a un lado y se permitió vivir la pasión como el Señor y el mundo necesitaba para salvarnos. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el egoísmo y no logramos hacer los mínimos sacrificios. Jesús hizo un sacrificio tan grande por nosotros, y a nosotros a veces nos cuesta hacer sacrificios tan pequeños por Él, tanto como dedicarle 1 hora a la Eucaristía, tanto como dedicarle media hora, 40 minutos a hacer un santo rosario, e incluso nos cuesta sacrificar a veces 15 minutos, 5 minutos, 10 para dedicarle oración, para orar y hablar con Él, para preguntarle qué es lo que desea, para decirle que nosotros queremos cumplir su voluntad. En el día de hoy la invitación está abierta para esto, para que veamos el sacrificio tan grande que hizo Jesús y que aún sabiéndolo desde mucho tiempo decidió hacerlo y lo hizo con amor, con entrega, con corazón, y que basándonos en ese sacrificio tan grande, nosotros nos demos en la tarea de hacer un sacrificio pequeño. No tiene que ser mayor cosa. Dios es tan amoroso y tan misericordioso que lo que nosotros vemos como poco, Él lo ve como mucho.
Hagamos un pequeño sacrificio hoy, dediquémosle 5 minutos de oración, escuchemos algo que nos acuerde a Él, leamos una parte del Evangelio, hagamos ese pequeño sacrificio que haga valer el amor tan grande y el sacrificio tan grande que hizo Jesús hace tantos años en una cruz por nosotros. La invitación está abierta para el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en estos 5 minutos con el Evangelio. Nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.